abril muy difícil, mayo tuvimos decesos de algunos compañeros, tanto de piso como operadores, muy triste. Qué difícil es cuando una persona cae en adicciones. En las carreteras, lamentablemente, pues se sabe que ese modo, lamentablemente, ronda por todos lados. Desafortunadamente hace más ruido Sí. una granada de mano que 1.000.000 de caricias. Entonces, yo creo que México tiene grandes oportunidades de salir adelante. Yo creo en México, soy un apasionado de mi país, creo en él y todos los días trato de predicar con él. ¿Cómo poder lograr tener esa visión cuando es una persona nueva en el ramo? Fueron ser lavacoches, vender tostadas en la calle. Tuve diferentes inicios desde muy pequeño. Hola, mi nombre es Jesús Rodríguez. Te invito a que nos acompañes para ser una persona de éxito en este recorrido. Vamos a tener unas conversaciones con personas altamente efectivas en la materia, el cual vamos a entender cómo llegar al éxito en los diferentes ramos sociales. Comencemos. En esta ocasión, tengo por invitado a una extraordinaria persona y empresario, el cual lleva su liderazgo la empresa Transportes Monterrey, Grupo Transportes Monterrey, el cual quiero darle las gracias por estar aquí con nosotros. Licenciado Jorge Casares, muchísimas gracias por la amabilidad. Al contrario, gracias por la invitación. Si bien el origen es Grupo Transportes Monterrey, hoy, después de una fusión con Grupo Larmex, nuestra marca comercial y el grupo hoy es Trayecto. A partir de noviembre del 22, somos una fusión de dos grupos empresariales de transporte y somos Trayecto. Nivel nacional e internacional, correcto. Así es, así es. Tenemos la fortuna de ser la organización de transporte público real de carga más grande de México. Licenciado, vamos a platicar de favor un poquito años atrás. ¿Dónde dónde inicia usted ya como empresario y si desde el principio fue en el tema transportista? No, la verdad es que, bueno, muy pequeño, mis emprendedurismos fueron ser lavacoches, vender tostadas en la calle. Tuve diferentes inicios desde muy pequeño, en aquel entonces, hace ya 45 años. Y posteriormente, perdón, empecé ya formalmente en un empleo, en un banco de mensajero. Fui creciendo por ahí. Después en un despacho de contadores. Yo soy contador público y licenciado en administración. Tengo una maestría en contaduría y finanzas. Perdón. Y en el año 87 inicio en el transporte. 15 años en una organización, luego 5 años en otra. Arranqué mi propia empresa de transporte, Acción Transport, y hace algunos años me invitaron a participar en aquel entonces Grupo Transportes Monterrey, en el cual tengo ya 17 años, y mi compañía, Acción Transport, hoy forma parte de este grupo. La incorporé en una visión de largo plazo y del bien común, es decir, que nuestros colaboradores en Acción Transport tuvieran una mayor oportunidad de crecimiento dentro de esa organización, y lo hemos logrado. ¿Qué hace, licenciado, la gente exitosa que otras personas no lo hacen? Mira, yo siempre he pensado que hay dos dolores que vas a sufrir en la vida. Uno es el dolor de la disciplina o el dolor del arrepentimiento. Entonces, las personas de éxito regularmente son personas disciplinadas, con una tendencia a la ejecución, con una visión de adaptación al cambio. Entonces, cuando tú eres disciplinado y llevas a cabo una idea, un proceso, y te disciplinas y eres constante y te quitas ese temor a la adversidad, y cuando se presenta la adversidad tienes la resiliencia de enfrentarla y sacarla como un éxito. Winston Churchill decía:
no desaprovechemos ninguna crisis para ser mejores. Entonces, el éxito tiene que ver con día a día formar la mejor versión de ti, Claro. en base a la disciplina. ¿Qué reglas considera usted de oro en un inicio de un proyecto? Bueno, tener la idea muy clara hacia dónde vas. Uh-huh. Si bien conceptualmente no vas a tener toda una planeación estratégica, dependiendo del tamaño de lo que vayas a emprender, sí es importante tener muy bien la idea, tener muy bien, una vez que esa idea la estructuras y ves precios de mercado, costos, márgenes, para poder tener el menor sangrado posible en el arranque claro. de un proyecto, ¿verdad? Entonces, tener la idea muy clara y ver hacia dónde lo vas a llevar, con qué costos, con qué precios, y si es un mercado, ya sea presente o futuro, o un mercado disruptivo. Ahora, también considerando, licenciado, que todo proyecto desde un inicio lleva su inversión, ¿qué tan prudente es solicitar un préstamo antes de arrancar para poder, obviamente, tener las herramientas suficientes, aún con el conocimiento que no sabemos qué va a suceder? Claro. Ahí, bajo esa perspectiva de decir, pues estoy arrancando ya números rojos, evidentemente, ¿qué se aconseja tratar de reunir algún fondo pequeño antes de entrar a algún apalancamiento en modo de préstamo? Jesús, no hay una fórmula única o una receta de si es bueno un préstamo o si es bueno recursos propios. Depende de las circunstancias que esté viviendo la persona, la edad, qué tan clara está la idea, cuál es la posibilidad de éxito de dar la vuelta al flujo de efectivo, si es a 6 meses, a 1 año, a 2 años. Hay proyectos de inversión que se invierte, y la instalación de determinada maquinaria, la importación, o sea, a veces se lleva 1 año y medio, 2 años, 3 años, y tienes que tener una negociación con bancos y debes de tener tal vez recursos. Entonces, no hay una receta única del proyecto. Si dices, oye, voy a arrancar una compañía de inyección de plástico, oye, vamos a pedir las máquinas a Asia porque tengo esta posibilidad de este cliente. Las máquinas de Asia te dicen que se van a tardar 4 meses y realmente se van a tardar 6, 7, claro, 8 meses. Entonces, va a depender de tu capacidad de financiar el proyecto. Entonces, no es una receta única. Okay. Por ejemplo, una persona que siempre ha sido ejecutivo o empleado en una organización y que decide emprender, hay una ley, una sugerencia que se dice es que debes de tener por lo menos 1 año de tu modo de vida para que no lastimes a la familia. Entonces, 1 año de recursos que te permitan sobrellevar ese emprendimiento que vas a tener. Si ya eres alguien que pueda acceder a recursos propios o de tus papás o de un hermano que va a ser el socio capitalista y tú el socio que trabaja, el socio industrial. En fin, no hay una receta única, Jesús. Entonces, depende de la circunstancia de cada emprendedor. Hay que ponerle mucha fe y entusiasmo para que todo salga a como es el plan. Es así correcto. En una empresa, licenciado, ¿qué personal a modo de regla considera usted que sea el prudente desde el arranque? Muy bien. Tiene que ser personal de confianza. Hoy en el mundo la confianza, la responsabilidad es algo que de repente como que se ha relajado. Entonces, buscar a las personas correctas para los puestos correctos, porque tú puedes traer una persona muy decente y que pudiera tener la capacidad, es ingeniero y lo pones en créditos y cobranzas, pues lo vas a matar. Él quiere estar en la planta o él quiere estar en el campo. O si traes un contador y le dices, oye, vas a estar encargado del área de logística desde un arranque, va a ser muy difícil. Entonces hay que tener el ojo para tener a las personas correctas en los puestos correctos, con el perfil correcto de valores que vayan acordes al liderazgo del emprendedor.
Claro. Ahorita que hace mención de que a veces se puede poner a una persona en un lugar que a lo mejor no es el más beneficioso tanto para la empresa como para la persona porque no se va a desarrollar tal cual. ¿Cómo poder lograr tener esa visión cuando es una persona nueva en el ramo? Por ejemplo, hablar de una persona que la cambiamos de que si está en una industria pasa a otra totalmente diferente. Pero tenemos el antecedente que es persona fiel, con valores, etcétera, que creemos que sí viene a sumar. Sin embargo, considerando que viene de otro giro muy diferente. Ahí, ¿cómo podríamos manejarlo? ¿Es correcto tomar a la persona o ciertas pruebas que se tengan que considerar? Claro, hay algunos exámenes psicométricos que te dicen el potencial de la persona, más el feeling del emprendedor para contratarla, y se tiene que tener la paciencia y un plan de desarrollo. Tienes que tener un plan de inducción, un plan de desarrollo, y en ese plan de desarrollo el conocimiento de la industria para lo cual lo contrataste. Yo de carrera soy contador público, licenciado en administración, y yo pensé que siempre iba a estar en un área administrativa financiera. Uh-huh. Y la vida me ha llevado al negocio del transporte público federal de carga y soy un apasionado de los camiones. Yo desayuno, como y ceno camiones. Entonces, tienes que tener la habilidad para desarrollar esa persona. Actualmente escucho mucho con empresarios, con amigos, que hay escasez de talento. Yo no estoy totalmente convencido de la escasez de talento. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar la responsabilidad de desarrollar ese talento. Uno como empresario, cuando tiene varias misiones, y uno de ellos es la creación de empleos. Y la creación de empleo, el empleo tiene que tener 3 características, Jesús. Un empleo digno, un empleo bien remunerado y un empleo con plan de vida y carrera. Entonces es ahí donde yo empato tu pregunta. Si viene de otra industria, pues es desarrollarlo, tener un plan para él de vida y carrera, darle las herramientas, y uno o el jefe tiene que tener una de sus principales responsabilidades de un jefe es ser el coach de sus equipos. Tenemos que tomar la responsabilidad de ser coach. No contratemos a alguien, lo pongamos en un puesto y a los 3 meses nos quejemos de que no dio resultado y que no sirve para nada. No. Oye, le diste las herramientas, le diste el conocimiento, le diste el coaching, estuviste cerca con él, le diste un manual. Oye, es que es muy pequeña la empresa, no tengo manuales. Bueno, pues está el coaching. Hay que estar de cerca para que pueda cumplir para lo que fue contratado. Qué interesante eso. Ahorita que me hace mención que se está interpretando que no hay de algún modo, que está escaso de algún modo el talento. Comparto esa idea, al igual que usted, y yo también lo veo que sí hay mucha gente que de algún modo como que falta un empuje para que esas personas se desarrollen a su totalidad. Cuando vemos una empresa que ya está teniendo sus ingresos, licenciado, ¿cómo para usted es la manera más efectiva de la diversificación de los ingresos? En las que crea usted que de un 100%, ¿cómo fraccionarlo para una mejor inversión? Claro. Tiene que ver también la madurez de la compañía. ¿En qué momento está la empresa para hacer sus inversiones? No podemos hablar de diversificar ingresos cuando, oye, pues debo la planta o debo los camiones, vienen compromisos que se vencen de bancos, y luego si lo aunas a tu modo de vida, donde tienes a los hijos en la escuela y tienes compromisos también personales, tienes que ser muy prudente. Yo creo que todos los empresarios servimos a 7 grupos de interés, Jesús. Okay. Esos 7 grupos de interés son los clientes, los proveedores, los colaboradores, los accionistas, las instituciones, el medio ambiente y la sociedad en general. En la medida que la empresa va creciendo y que tienes la
estabilidad económicas y de flujo, puedes empezar a palomear esos grupos de interés, estos 7 grupos de interés de los que te hablo. Cuando no tienes para pagar la nómina, cuando no puedes pensar en repartirlo. En repartir a la sociedad, o en ir a hacer donativos, o tomar tú 15 días de vacaciones para irte a Europa. Tienes que ser congruente con la situación actual del negocio. Y el negocio tiene que tener siempre, tratar de tener siempre una salud financiera en el flujo de efectivo. Porque hay empresas que quiebran no por rentabilidad, sino por flujo de efectivo. Es decir, mala administración. Pues si tú tienes una rentabilidad adecuada, dices, oye, tengo un margen del 15, del 18, pero en el momento que tú haces el crédito, tú pagas a tus proveedores a 15 días y los clientes negocias que sean a 120 días, pues a lo mejor no alcanzas a dar la vuelta. Oye, tienes buen margen, sí, pero para cuando llegue tu cobranza, ya te emproblemaste y ya no te están surtiendo tus proveedores y vas a parar la planta. Esa recuperación es muy complicada. Entonces, el análisis de flujo tiene que ver en la madurez de la compañía y cómo lo vas llevando. Siempre recomiendo yo cuidar tu flujo, tus flujos de efectivo, para después poder pensar en diversificar o en cumplir con todos los grupos de interés. ¿Qué hábitos considera usted, licenciado, que un buen empresario siempre va a ser constante en ellos? Emprender, seguir emprendiendo. Te voy a contestar un poquito empresario, líder. Okay. Hace un momento fuera de la transmisión te comentaba que hay palabras que si bien no significan lo mismo, tienen muchas similitudes. Emprendedor, líder, empresario, y no necesariamente un emprendedor es buen líder. Bueno, okay. Tiene ciertas fracciones. Por eso te digo que tiene ciertas similitudes. Hoy en día, Salvador Alba, en su libro Lo que un líder no debe de delegar, no puede delegar, habla que la escasez más importante hoy en el mundo son los líderes. Y los líderes deben de tener 3 características fundamentales. Es la búsqueda de anticiparse al futuro, la búsqueda de talento y la creación de cultura. Entonces, un empresario que debe tener siempre anticiparse al futuro. Okay. Y la disciplina. La disciplina es su palabra, la palabra por sí sola lo describe. Ser disciplinado desde tu salud física, desde tu salud mental, estarte cultivando, leyendo, haciendo relaciones públicas, cuidando a la familia, cuidando a sus empleados, cuidando a la sociedad. Y eso es desde que arrancas hasta que Dios te llama a su lado, ¿verdad? Como empresario tienes la obligación de ser disciplinado en todos estos aspectos. Excelente. Hablando tantito de tecnología, licenciado, ¿cómo considera usted que puede impactar ante el personal? ¿Considera usted que viéndolo, por un lado, pues podemos tener un esquema que evidentemente es de mucha ayuda, pero también vemos que quita personal? ¿Hasta dónde considera usted que eso es bueno? Viéndolo quizás económicamente, pues todo sería más fácil, más rápido. Pues como se diría, con las máquinas no vamos a discutir, y situaciones incómodas que a veces con personal puede conllevar eso, ¿no? Pero en sí, ¿cómo impacta en la gente el que la tecnología nos esté alcanzando de esa manera? Yo creo que es una convivencia permanente de tecnología-capital humano. Déjame te comparto que hace algunos años yo declaré hacia dentro de la organización y hacia afuera que Trayecto, una empresa de transporte público federal de carga con 5,500 tractocamiones, más de 6,000 operadores, yo declaré que Trayecto dejaba de ser una compañía de camiones y remolques para ser una compañía de talento y capital humano. Tenemos la mejor tecnología que pueda existir
los mejores motores, los mejor equipo de rastreo satelital, los camiones más modernos con sistemas antivolcaduras, de proximidad, todo lo que pueda tener un camión de tecnología, los de nosotros lo tienen. Entonces, con esto lo que te quiero decir es que la tecnología es un facilitador para el desarrollo del talento humano. Finalmente, el software, el hardware, ¿quién lo hace? Lo hace el talento, lo hace el ser humano. Oye, son herramientas que van a facilitar, decir, oye, es que se van a acabar ciertos puestos. Se cree que en el futuro ya no van a existir los cajeros en los bancos. De acuerdo. Pero va a haber quien administre esos recursos y quien desarrolle el software para esa atención y quien construya los cajeros automáticos digitales y quien se crean otros empleos diferentes. Okay. No quiere decir que la tecnología per se, el día de mañana, pues ya el ser humano no va a poder hacer nada, ¿no? El talento es el que hay que cuidar. Y luego las empresas de servicio, pues con mayor razón. ¿Cómo te sientes tú, Jesús, cuando tienes un problema con tu cuenta de bancos o tu tarjeta de crédito y marcas y tienes que oprimir durante 15, 20, 30 minutos y nadie te contesta? Y la opción está, y lo que tú quieres no está en la opción. Es una impotencia. Es una frustración. Entonces, yo creo mucho en la tecnología y siempre pienso que tenemos que tener un pensamiento disruptivo y creer que la tecnología puede hacer más de lo que actualmente hace. Sí, pero finalmente el ser humano es el ser humano y es el talento el que desarrolla eso. Yo estuve en Estados Unidos en alguna ocasión y uno de los fabricantes de los tractocamiones que usamos me dijo, Jorge, ¿qué esperas que eso fue hace 10 años? ¿Qué esperas que haga o tenemos que hacer para que tú te sientas más cómodo con nuestros camiones? Y bueno, pues me la pusieron votando como buen regio. Sí. Y dije, número 1, que no usen diésel. 2, que no contaminen en nada, ni aceites, ni nada, ni llantas. 3, que no se los roben. 4, que no se accidenten. Y me dijeron, espérate, estás pidiendo imposibles. 10 años después, parte de lo que te estoy diciendo ya es una realidad. Hay camiones eléctricos que no funcionan con diésel. Es correcto. Los cambios de aceite, si recuerdas tú que vienes de una familia de abolengo, empresaria del transporte, nuestro abuelito cambiaba el aceite cada 8,000 kilómetros. Es correcto. Hoy los camiones de nosotros se cambian a los 80,000 kilómetros, los aceites. Las llantas eran convencionales y duraban 70, 80,000 kilómetros. Hoy las radiales duran hasta 750,000 kilómetros antes de renovarlas. Entonces, ¿cómo va evolucionando? Y lo que pensamos que era un sueño. Yo siempre digo en son de broma que el celular lo inventó allá por los años 60 el Superagente 86. Ajá, sí, con el zapato. Se movía el zapato y hablaba por teléfono. Es cierto. O en los años 80 las caricaturas de los supersónicos que hablaban por una pantalla, por una computadora y se comunicaban. Pues el Zoom, todos los... No se veía llegar eso. Y lo veíamos imposible. Bueno, ¿y se acabaron los empleos? ¿Dejó la gente de tener empleo porque ahora hay un celular o porque ahora hay una computadora que te puedes comunicar por Teams o por Zoom o por lo que sea? No, simplemente evolucionaron. Son herramientas que el talento humano tendrá que utilizar para ser mejor y para hacer una mejor calidad de vida. Es del tanto cierto, licenciado, que ahorita con esa tecnología, pues obviamente es de bastante ayuda. Ahorita acaba de hacer usted mención un punto que me movió el tapete. ¿Cómo aprovechar esa circunstancia de evitar robo? ¿Cómo se maneja con esa solicitud que usted implementa? Claro, mira, la tecnología siempre va a ser una herramienta, pero tienen que estar las personas, tenemos que partir de la base que las personas deben ser personas decentes, personas honorables, la que forman parte de tu equipo. Hoy los controles tienen que hacerse, obviamente toda la tecnología te ayuda para eso. En cuentas bancarias, bueno, las consignaciones bancarias de manera automática, el double check de los tokens, o sea, se va creando
se va creando tecnología para evitar eso. Pero yo creo más en la cultura. Hace un momento te decía que las características de hoy en día de los líderes es anticiparse al futuro, atraer talento y crear cultura. Entonces la cultura en mucho puede prevenir cualquier tipo de cosa. Mira, en la organización tenemos una marca de tienda de conveniencia pequeña, que es de autoservicio. Es decir, están los productos, está un cajero, no hay quien atienda. Llega la persona, toma los productos, los escanea y paga. No los estamos checando. Estamos partiendo de la base que vamos a hacer lo correcto. Estamos creyendo en la gente. Obviamente tenemos en otros procesos de la organización los controles que la tecnología te ayuda. Pero sí tiene que trabajar en paralelo como organización y como país en una cultura. Todos los que hablamos de la cultura, no sé, la japonesa, hoy van en una escalera eléctrica y todos van del lado derecho, porque si alguien trae algo de prisa pueda pasar por el lado izquierdo. En las avenidas hay un carril para la gente que va a más velocidad y tú lo ves solo. ¿Qué harías tú como mexicano? Pues si está solo me meto a ese. Es cierto. Y los japoneses dicen, ¿pero por qué lo voy a usar si yo no tengo tanta prisa? Que lo use el que tiene más prisa. Los estacionamientos de la universidad o los estacionamientos de la gente que llega primero, ¿dónde crees que se estaciona? Lo más lejos posible de la puerta. Uno como mexicano dices, oye, pues si yo llegué primero, yo quiero estar lo más cerca de la entrada al estadio. Bueno, en la cultura, ellos se quedan lo más lejos y dicen, para darle oportunidad al que llegue más tarde, pues de quedar más cerca y cumpla con el horario o pueda entrar. Entonces, yo lo que trabajo en mi organización es el cambio de cultura. Los controles, la tecnología para evitar los robos, buenísimo, hay que hacerlo. No voy a tapar el sol con un dedo. Pero en paralelo tenemos que trabajar con una cultura, la ética como forma de vida. Facundo Cabral decía, si los malos supieran que ser bueno es ser negocio, serían buenos aunque fuera por negocio. Sí. Entonces tenemos que trabajar en cultura para que la tecnología, muy bien, la herramienta y todo, pero el centro de todo lo que hacemos, nosotros lo fundamentamos en el ser humano. Son los valores los que hay que implementar con el personal para poder llegar a tener esos alcances, ¿verdad? Así es. En su trayectoria, licenciado, ¿ha habido algún mentor? Yo creo que han sido varios mentores. Yo he sido un hombre muy observador y yo pienso que siempre he pensado que si tú tienes 5 amigos y los 5 son tomadores de alcohol, ¿sabes quién va a ser el sexto? 1. Si tienes 6 amigos que les gusta la pachanga hasta tarde y son desobligadones para el estudio o para la chamba, el sexto desobligado vas a ser tú. Entonces, ¿con quién tienes que crecer? Tienes que crecer con gente que te genere valor. Y uno tiene que observar quién realmente le genera valor. Entonces, mi principal mentor fue mi padre. Él me dio gran parte del carácter que hoy tengo, porque los pensamientos generan acciones, las acciones generan hábitos y los hábitos generan el carácter y el carácter genera tu destino. Entonces, esos mentores, algunos de los empresarios con los que convivo, amigos empresarios, amigos empleados, profesores de la universidad, y los mentores han sido mentores sin bautizarlos como tales. Sí, he tomado de cada uno de ellos, del maestro de costos, de mi padre, de algunos de los empresarios con los que he trabajado, y trato de tomar lo mejor para hacer la mejor versión de mí. Uno como líder, uno como empresario, tiene la obligación de todos los días persinarse y decir para adelante, con entusiasmo, con optimismo, con resiliencia y ser la mejor versión de uno mismo todos los días. Entonces los mentores han sido varios, principalmente, obviamente, mi padre. En alguna ocasión leí que los mentores de tiempo atrás como que eran algo más exigentes y derivado a eso, pues ahora sí que el alumno salía corregido y aumentado, como se dice, con esos beneficios.
Ahorita si transportáramos eso en la actualidad, ante las nuevas generaciones, licenciado, ese esquema de mentores, poniéndolos de tiempo atrás, ¿cree usted que chocarían con las nuevas generaciones por el modelo de enseñanza que hacían? Puede ser, puede ser. Yo creo que tiene que ver con las circunstancias particulares de qué va a ser mentor. ¿Va a ser mentor de vida? ¿Va a ser mentor profesional? ¿Es un mentor totalmente formal? ¿Es un mentor de la vida diaria? Mentor de los hijos. La responsabilidad de la educación de los hijos es de los padres. No se la puedes endosar a nadie. El principal mentor que tienen que tener los hijos son los papás. Nosotros salimos al mundo y tenemos la responsabilidad de estar en la primera fila, en el asiento de en medio de la obra de teatro de sus hijos. Y hasta cierto momento vas a ser un coach mandatorio. Es decir, los valores, la ética como forma de vida, el respeto por las damas, el respeto por la sociedad, el respeto por el país, el creer y amar a México. Eso es parte de los valores que tenemos que impulsar a nuestros hijos. Pero llega una etapa que hay que soltarlos. Yo siempre he dicho que a los hijos se les piden 3 cosas. Se les pide resiliencia para enfrentar los retos de la vida. Se les pide humildad para nunca ver a nadie hacia abajo. Y si alguna vez tuvieran que voltear hacia abajo, sea para levantarlo. Y sabiduría para saber con quién van a crecer. ¿Y qué les debe dar uno como padres? Le debe dar alas para volar, raíces para regresar y motivos para quedarse. Entonces, finalmente, el aspecto de mentoría, bueno, te lo estoy dando para los hijos. El aspecto de mentoría para alguien que entra a la organización, debe haber un proceso, debe haber los valores, debe haber, y siempre lo mejor que puede hacer uno, como jefe, como líder, es predicar con el ejemplo. El ejemplo arrastra. Yo siempre le digo a mis colaboradores, a mis equipos, más bien a mi equipo, vamos a empezar la junta a las 8 de la mañana. No es a las 8:05, no es a las 8:10. Es una disciplina. Y ya todo el mundo lo sabe que regularmente empezamos 2-3 minutos antes. ¿Por qué? Porque va formando parte de los hábitos de la organización y eso te crea una cultura y es una mentoría que genera cambio. Entonces, la mentoría que se hablaba de antes, de que los líderes eran muy rudos y que las nuevas generaciones no aguantan, yo creo que evoluciona. No es que antes sea mejor que ahora o ahora sea mejor que antes. No. Van evolucionando. El mundo es diferente. Antes, yo recuerdo recién era novio de hoy mi esposa. Si viajaba, le escribía cartas. ¿Quién crees que escribe hoy una carta de puño y letra? Ya ni se acuerda uno Ya hasta la escritura se está olvidando. Eso. Entonces, los tiempos evolucionan y la mentoría evoluciona con ello. Pero lo importante es, siempre la mentoría tiene que ser en base a un buen ejemplo. Es bien interesante ese modo de enseñanzas que en la actualidad, pues, los mentores nos van llevando de la mano. Vamos a referirnos un poco, licenciado, ahora. Hablando de operadores, ya hay operadoras también. En el caso de ustedes, licenciado, ¿cómo lo están ejecutando? Le estamos dando toda la capacitación y facilidades. ¿Por qué? Porque es diferente circular en las carreteras de Estados Unidos y Canadá, donde están los paradores seguros, donde, si bien debe haber algunos robos, no es como en México que hay robos con violencia. Entonces, hemos ido desarrollando. Hoy tenemos un equipo de más de 50 operadoras y están en las carreteras. Procuramos que sean zonas que sean de bajo riesgo. Les tenemos sus instalaciones, sus propios baños, sus lugares de estar. Y los mismos compañeros operadores, la verdad, que se portan como verdaderos hermanos de ellas. Les damos toda la capacitación, les damos todas las herramientas y el soporte para que hagan un buen trabajo. Y es un trabajo muy digno, es un trabajo que han venido desarrollando las damas, que la verdad, sorprendentemente,
muy bien. Muchas veces está mejor que algunos de los Sí, compañeros. me supongo que han de poner muchos ejemplos ellas, ¿verdad? Así es. A muchos operadores. Así es, son realmente unas luchadoras el gremio las cuida, ¿eh? La verdad hay mucha solidaridad. Me da gusto porque la igualdad de género realmente es muy importante. ¿Cómo podríamos referirnos, licenciado, hablando de personal que trabaja en una empresa? Cuando usted tiene a un empleado que ya tiene tiempo trabajando, sin embargo, esa persona cae en una circunstancia ya de confort y que ya no está dando la actividad que debería de ser, ¿cuál sería el modo más correcto de proseguir con ese tipo de personal? Yo creo que se tiene que hacer un análisis profundo. ¿Por qué tiene esa actitud? ¿Lo tiene porque tiene problemas fuera de la oficina? ¿Porque nunca le dedicamos el tiempo para desarrollarlo? ¿Porque quiere que lo despidamos? O sea, tenemos que ver, es una responsabilidad compartida. O sea, ¿qué hemos hecho nosotros como organización para que él tenga esa actitud? O para que le llegó su principio de incompetencia, el principio famoso de Peter, le llegó el nivel de incompetencia, o de competencia a incompetencia, o qué pasó. No tiene que ser necesariamente culpa de él, responsabilidad de él. Oye, ¿cuándo lo mandaste al último curso? ¿Cuánto le dijiste? Oye, vas muy bien, te espera un mejor futuro porque puedes acceder a otro puesto si aprendes esto adicional, o mira, te voy a mandar a tal parte, te voy a rotar en el puesto, o es un problema personal, es un problema de salud. Entonces, no es el mismo accionar para todos los que dejan de tener, digamos, de ser productivos o tener las competencias para el puesto. Hay que ser muy cautos. El despedir a alguien, dejar a alguien sin trabajo, es una responsabilidad muy grande y se tiene que tomar muy en serio. Yo recuerdo, Chuy, durante la pandemia, muchas empresas pues, a lo mejor no tenían las capacidades económicas, empezaron a despedir gente, pero algunas lo hicieron porque vieron que todos estaban haciéndolo. En mi caso Sí. no. En mi caso, como yo he sido de la generación que hemos vivido todas las crisis de los últimos 50 años en el país, la del 70 con Echeverría, la del 76 con López Portillo, la de la inflación de 180 con Miguel de la Madrid. Entonces, cada 6 años se endosaba el país. Yo me hice mucho a esa filosofía. Entonces, ¿cómo he llevado mi vida y cómo he llevado la vida de la compañía que tengo el honor de dirigir? Blindajes de riesgos. Y blindajes de riesgos es toda la capacitación para que no se accidenten los camiones, los horarios para circular por zonas de riesgos, una tesorería adecuada que nos permita aguantar los vaivenes en los flujos de efectivos, las conversiones de los tipos de cambio. Trabajamos en un blindaje. Entonces nosotros estábamos preparados en la pandemia para no despedir a nadie. Yo todos los días me levantaba en la pandemia y decía, Diosito, no te pido que acabes con la pandemia, te pido que me des fortaleza para enfrentar y hacer lo correcto para la organización y la familia y la sociedad. Entonces todos los días decía, en pandemia 7 días a la semana estuve en la oficina al frente y no despedimos a nadie. Era una responsabilidad. Y podíamos decir, oye, pues aprovechar la pandemia porque había estos 5, 7, 10 o 100 elementos que ya no estaban funcionando, estaban cayendo en lo que tú comentas de improductividad o apatía para hacer un buen trabajo. No, es muy difícil y es muy importante una decisión de ese tipo. Por eso te digo que tenemos que verlas de los diferentes ángulos y ver la raíz de qué está pasando. Y bueno, si ya finalmente es responsabilidad total y no quiere cambiar, bueno, entonces sí. Ahí ya no hay de otra. Ya no hay de otra. Lo invitamos a que se retire de la compañía. Exactamente, de hacer la colaboración, llegarla a su fin, básicamente. Cuando hablamos de igual manera del personal, licenciado, qué difícil es cuando una persona cae en adicciones. En las carreteras, lamentablemente, pues se sabe que ese modo, lamentablemente, ronda por todos lados.
Sin embargo, cuando uno tiene un muy buen, llámese operador o empleado de cualquier otro giro, y lamentablemente cae a esas circunstancias, ¿cómo poder trabajar con él o cómo poder ayudarle cuando se sabe que el empleado es muy bueno? Es como todas las asociaciones, como Alcohólicos Anónimos o Drogadictos Anónimos. Lo primero es hablar con él y que acepte que tiene un problema. Para encontrar una solución, lo primero es la aceptación. Pero él dice, no, es que yo no tengo problemas de drogas o no tengo problemas de alcohol. Oye, sí, pero cada que te hago tu prueba de doping sales positivo. O cada que sales con alcohol. Tienes que aceptarlo. Aceptándolo hay que darle el apoyo, pero hay que darle un apoyo con un término. No puede ser permanente. Oye, tengo 3 años tratando de que salga de la adicción. No, no es posible. Oye, primera advertencia, te vamos a apoyar, se te va a dar el soporte y vamos a dar un seguimiento. Pero si él reincide, también ayúdate que yo te ayudaré, dijo nuestro Señor Jesucristo. Sí. Entonces, yo creo que sí es responsabilidad, hay que ser humanos, pero tampoco podemos tomar el 100% de la responsabilidad de una persona, por más bueno. Y ese es un error que cometemos muchas veces los empresarios, que empezamos a relajar la disciplina o a relajar los valores. Es que es bueno. ¿Cuántas veces? No le muevas porque es bueno. O por la escasez. Es bueno en despacho, es bueno en la planta, es bueno como operador. No, es que hay escasez. Pues, ¿qué tenemos que hacer para que no haya escasez? Pues tenemos que prepararlos y tenemos que dedicarles el tiempo y los recursos para que no tengamos que estar haciendo excepciones. Yo soy tigre de corazón. Se nos chifla Guiñac. Bueno, ahorita está un poquito mayor, pero se nos chifla Guiñac. Si se chiflaba, el Tuca lo sentaba. Porque una persona no puede echar a perder todo el grupo. Exacto. Una persona. Entonces, si un operador o alguien de taller o alguien de oficina, de la parte administrativa, oye, ves que trae una adicción, pero es muy bueno, no le puedes decir nada. Al ratito ese de adicción van a ser 2, luego 3, luego 5, y luego ya va a ser parte de la cultura. Ya no se va a parar la situación. No. Es complejo, nos ha tocado escuchar pues muchas circunstancias de esa índole, y cada vez lo veo pues más jóvenes. Yo recuerdo en vida de mi abuelo en los transportes que llegaban los operadores y decían, voy a traer a mi hijo que también quiere entrar, mi sobrino, como que había ese modo de seguimiento que de un tiempo para acá ya no se vio. Yo ya no logré verlo, que realmente hubiera ese interés. ¿A qué considera usted que pueda deberse? ¿Inseguridad en carreteras? ¿O habrá otros términos importantes que ya hicieron a un lado ese modo que antes se veía? Yo creo que es multifactorial. Uno de ellos sí es la inseguridad. 2 es la improductividad que hoy hay en las carreteras. Mira, una de las principales vías a nivel nacional es la 57, Piedras Negras, sí. México, que es finalmente exportación por Laredo, Laredo, México. Uh-huh. Esa carretera 57, creo yo que se llama así por 2 razones. Una es por la nomenclatura que es de sur a norte, norte a sur, okay. Que en Norteamérica las nones son en ese sentido. Y la otra es porque se construyó en 1957 y se inauguró en noviembre de 1958. En 1957 a lo mejor el país tenía 25,000 camiones. Hoy tiene 1,000,000. ¿Cuánto ha cambiado la infraestructura? Ha cambiado muy poco. Oye, pues, el libramiento San Luis, Chichimequillas, el libramiento noreste, que siempre parece estacionamiento, aquí regionalmente hablando. Entonces, pues tiene que ver también los tráficos, tiene que ver la inseguridad. Entonces, ¿qué hemos tenido que trabajar desde la trinchera de un servidor? En la dignificación de la profesión de operador. Tenemos que volverlo aspiracional, el ser operador de carretera. Mira, en México acaba de salir hace 15 días el informe de la IRU. La IRU es la International Road Union. Salió que en México hay un déficit de 90,000 operadores. Hace 13 años había 50,000.
Entonces ahora resulta que tenemos un déficit mayor que en Estados Unidos, cuando en Estados Unidos a lo mejor hay 6 millones de camiones o 6,5 millones de camiones, y en México tenemos 1, y tenemos más faltante de este lado de la frontera. Entonces tiene que ver con la infraestructura, tiene que ver con la inseguridad, la dignificación de la profesión. ¿Cuántos compañeros transportistas dicen choferes de manera hasta despectiva? En lugar de operadores. Operadores. Al ser la profesión de operador tiene mucho que ver con nosotros, con la sociedad. Y no hablo nada más de los empresarios del transporte, con la sociedad. Llegan a una empresa, en Ixtapalapa, en Tlalnepantla, Toluca, en Guadalajara, en Monterrey, y se tienen que estacionar a 3 cuadras de la planta donde van a descargar o el centro logístico, y ahí van con los papeles. Y luego el vigilante los hace esperar. Luego le dije, no, espérate, nosotros te hablamos. 8 horas después todavía no le hablan. Y luego lo pasan y dice, bueno, desgancha aquí y sacas el camión. Oye, ¿me permites el baño? No, no puedes. No, señor. Tenemos que dignificar la profesión del operador. Entonces no digamos que hay escasez si la sociedad lo estamos provocando. No estamos ayudando lo suficiente. No estamos dignificando la profesión de operador. Y eso es algo que desde mi trinchera, tanto en Trayecto como en Canacar, es todos los días. Y hablo con clientes, y hablo con la sociedad, y hablo con los compañeros, amigos transportistas. Yo a veces he decidido perder un cliente que perder un operador, porque el cliente no quiere cambiar, no tiene la infraestructura. Dice que oye, no, es que nada más yo tengo 24 horas para descargar. Tú o yo estaríamos afuera en nuestra camioneta o en nuestro coche 24 horas sin saber dónde vas a comer ni desayunar, y si te bajas te van a robar la carga o te van a robar la unidad afuera en Iztapalapa, y el cliente dice que él tiene derecho a 24 horas. Eso no pasa en Estados Unidos. Estados Unidos, si llega y no los cargan, se regresa y te cobran el flete. Es muy injusto viéndolo, claro. Las labores, los sacrificios que hacen, realmente no es nada fácil. Así es. No es nada sencillo. Licenciado, ¿qué opinión nos pudiera compartir de una persona que planea entrar como empresario? Sin embargo, se le pueden ver facultades como un buen empleado. Bajo esas circunstancias, ¿cómo identificarlo? Vamos a suponer a un hijo, de decirle, oye, tú tienes madera para ser empresario o no tienes madera para empresario, para buen empleado. ¿Cómo sería un enfoque para usted el analizar a una persona de esa manera? ¿El empresario nace o se hace? Se hace. Yo creo que las dos. ¿Por qué? Okay. Porque hay algunas cualidades natas que puede tener una persona para emprender. ¿Y por qué? Porque viene de familia empresaria, tiene todas las facilidades, ha visto en su entorno familiar el emprendedurismo y el desarrollo de empresas. Pero no quiere decir que alguien que no ha estado en ese gremio o que no trae las cualidades. Yo creo que tiene que ver también con la educación de la escuela, de la universidad, del mentoring, del entorno en el que está, y las ganas de obtener esas habilidades y la resiliencia para hacerlo. Porque para ser empresario tienes que tener la característica del entusiasmo, de ser positivo, de enfrentar los retos con resiliencia. Entonces yo creo que las dos. ¿Cómo identificarlos? Tiene que ver con lo que quieren las personas cuando van creciendo. Tú no puedes, si uno de tus hijos quiere ser doctor, no quiere decir que no haya doctores empresarios, pero él dice, no, yo lo que quiero es ser doctor y quiero operar. No me interesa tener una clínica, no me interesa. A mí lo que me interesa es curar el cáncer. Bueno, eso es muy loable y es muy respetable. Entonces, bueno, si él lo quiere y tiene las capacidades, se le apoya y lo hace, adelante. Hay muchos casos de éxito, cada vez es más complicado, pero dice, no, es que nada más terminó la secundaria y bueno, ahora es un gran empresario. Bueno, porque tuvo la visión, tuvo la resiliencia, tuvo el arrojo. Y eso se escuchaba mucho en empresarios de tiempo atrás, ¿verdad? Que no completaban a lo mejor
la escolaridad a su totalidad, pero sin embargo el esfuerzo que le ponían, le implementaban a sus negocios era extraordinario. De allá de Estados Unidos hay infinidad de ejemplos, ¿verdad? Así es. Yo creo que no hay una receta, como lo comenté en el otro ejemplo. Yo creo que se puede hacer en base a estudios, a prácticas, a observación, un servidor. He sido ejecutivo, empleado, he sido empresario, hoy tengo un doble rol. Entonces, yo creo que se puede hacer. Y obviamente hay aquellos que también ya traen unas características predeterminadas en su ADN. Claro, claro. ¿Es recomendable para usted, licenciado, tener alguna diversificación de trabajos? Claro, cuando es posible, ya sea económicamente o con las facultades de poderlo hacer. ¿Es viable enfocarnos en un trabajo en sí, en una empresa que pueda construirlo? ¿O estar diversificando en varios giros inclusive? Sí, yo creo que ambas son viables. Depende de tu capacidad de flujo, tu capacidad económica, el tipo. Hay empresas que a lo mejor no son tan intensivas en capital y que dices, oye, voy a arrancar esto en una oficina con 2 personas que me van a costar determinado momento y les voy a dar coaching y voy a arrancar y a través de una supervisión voy a ir haciéndolo. Bueno, pero aparte voy a tener un restaurante pequeño, porque ahí tengo un familiar o un amigo que le sabe, es chef y lo voy a arrancar. Y puedes diversificar, pero pues no es la receta, no hay una receta única. Sí. Te puedo decir mi caso cuando arranqué mi compañía de transporte, que es tan demandante, tú lo sabes, tan demandante en capital. Pues compras camiones y compras remolques y para crecer, pues tiene que ser en base a eso, o bueno, de manera logística también. Pero había que hacerlo. Bueno, yo mantenía un empleo de tiempo completo con mi esposa, con mis hijos, arrancamos el negocio y lo hicimos crecer, nos fue muy bien. Después diversificamos hacia algo de bienes raíces, pero bueno, en la medida que se van dando los flujos para poder hacerlo. Claro, claro. Ahorita que menciona qué importante es las decisiones que se toman, cómo repercuten a la familia, los sacrificios que bajo las circunstancias que haya que tomar, cómo sería un punto de equilibrio para que la familia en un futuro no considere una especie de reproche, licenciado, por los sacrificios en los que se tiene que considerar viéndolo como un empresario. Sí, es las etapas de la vida. Las etapas de la vida tú las vas marcando. ¿Cómo es tu pareja? ¿Cómo vas con los hijos? Con los hijos hay que estar. Bueno, a mí me tocó estar inclusive fuera de la ciudad, trabajando en otra ciudad y estar teniendo que regresar. Bueno, pero el ejemplo de lucha, el ejemplo de valores, el ejemplo de ética como forma de vida, estar en los momentos importantes. Yo creo que el balance no quiere decir, oye, todos los días tienes que llegar a las 4 de la tarde o a las 5 a la casa para atender a los hijos antes de que se duerman. Es lo deseable. Pero cuando estás al frente de un negocio o arrancando un negocio, pues no se puede y debe haber esa comprensión de las parejas, tanto de hombres como de mujeres, porque las mujeres son muy emprendedoras hoy en día, tienen sus propios negocios o son altos ejecutivos o tienen responsabilidades de tiempo completo. Bueno, pues tiene que haber esa comunicación, ¿verdad? Entonces, la familia, de hecho, está en nuestro decálogo en trayecto, el respeto por la familia. Ese está anunciado como parte importante, así como la seguridad no es negociable, la ética como forma de vida, relaciones de largo plazo, respeto por la familia, promoción de la marca México como una marca de calidad, solución de problemas con sentido de urgencia, está en el decálogo. Y uno de los puntos que nosotros privilegiamos es el respeto por la familia. ¿Verdad? De acuerdo, de acuerdo. En estos años que usted lleva, que son promedio de 10, como liderando Grupo Transportes Monterrey. 17 años. 17 años. ¿Alguna
¿Algún éxito que le haya quedado muy marcado en este margen de tiempo? Digo, sé que han de ser infinitos. Sin embargo, alguno que usted se lleve con esa calidez que diga, se logró. Haber pasado la pandemia. La pandemia fue a finales de marzo del 2020, abril muy difícil, mayo tuvimos decesos de algunos compañeros, tanto de piso como operadores, muy triste, pero las decisiones que tomamos en no despedir a nadie, en no bajar sueldos, en no quitar bonos, en el mes de junio rompimos récord de ventas, porque yo sabía que iba a pasar. No sabía cuánto, si iba a durar 3 meses, 6 meses, 1 año o 2 años. No lo sabía. Tenía la convicción y la fe en Dios y nos preparamos para ello. Entonces, tomé la decisión unilateral de no despedir a nadie, de no cancelar ningún pedido que estaba en proceso de camiones y remolques. Me llegaban camiones cuando yo tenía 1,500 camiones parados en los patios sin trabajo, y me llegaban camiones que yo le había pedido a la planta y me llegaban remolques, y honramos nuestra palabra, independientemente que había un pedido firmado y que no pasaba nada, pero honré mi palabra. Entonces, el verlo hacia atrás, a la distancia, digo, Diosito nos iluminó para tomar esas decisiones. Ese es uno de los, llamémosle, logros. Obviamente, a través del tiempo, la modernización de la flota, el crear la UDAT, la Universidad del Autotransporte. Ya el año pasado egresaron 750 operadores de calidad, buenas personas, técnicamente buenos, con conocimientos, con las habilidades suaves y duras para ser buenos operadores. Entonces también ha sido un éxito la UDAT, la modernización de la flota y el haber transcurrido con los menos daños posibles la pandemia. Son los 3 ejemplos que te puedo dar de goles. Me imagino, licenciado, que ha de ser pues una satisfacción para usted enorme el que arropó a su personal de la manera que me lo está comentando, y que pues evidentemente pues por eso están en el lugar que están, ¿verdad? Obviamente por los sacrificios que ustedes hacen en común con su gente y el compromiso que hacen, ¿verdad? Hablando, licenciado, en la formación de los negocios, ¿hasta dónde ve usted congruente hacer negocios a modo familiar? Yo creo que son etapas de los negocios. Al principio, inclusive es mandatorio tener la cercanía de la familia, y en la medida que van creciendo, bueno, tiene que estar en los puestos el que tiene que estar, okay, sin importar el apellido. Entonces, si el negocio es pequeño y va creciendo, el apoyo de la familia es importante, pero la unión familiar no es negociable, llamémoslo así. La unión familiar tiene que ser, se tienen que cuidar los valores de la familia, y que el negocio no afecte el clima familiar, el buen desempeño de la familia. Entonces, se puede crecer ¿hasta dónde? Hasta donde la familia genere valor a la organización, porque de repente decir, oye, es que el director general, una vez que se retira el fundador, tiene que ser el hijo mayor. Pues no, ese axioma es del pasado. Puede ser otro hijo, puede ser una hija, puede ser un sobrino, o puede ser alguien totalmente distinto. Entonces, los puestos en las organizaciones tiene que estar el que debe de estar, el que tiene las capacidades, independientemente del apellido. Pero tiene que ver pues con la filosofía y la visión de los accionistas. ¿Qué quieres? Una empresa familiar siempre, y que si hay una diferencia o si se enferma el líder de la familia, ¿se enferma la empresa? No. Entonces hay un momento en que yo sí juzgo muy conveniente el institucionalizar, y el institucionalizar quiere decir tener personas profesionales en los puestos claves que vayan desarrollándose. Los grandes grupos, tanto en el país como internacionalmente, son grupos, algunos que cotizan en bolsa, otros que son muy grandes y que la familia toman un rol de accionistas.
no de dueños ejecutando la operación, sino que son como accionistas y son empresas muy exitosas. Y hay segundas, terceras, cuartas generaciones que siguen siendo accionistas de la empresa que empezó el bisabuelo. También hay un alto índice de mortandad en las empresas. Al no cambiar, pues hay un porcentaje bajo que pasa a segunda generación y un porcentaje mínimo que llega a una tercera generación. Entonces, yo creo que una manera de blindar es institucionalizar. Estoy entendiendo un punto muy, muy importante en el aspecto de que el modo en el que se va pasando el tiempo, como vamos a poner un ejemplo, como un director o dueño del negocio, al momento de soltar la empresa, licenciado, para entregársela a un segundo director que no precisamente sea familiar, ¿cómo poder llevar de la mano esa confianza a que las cosas van a salir igual o mejor? Desde luego, considerando que si las pruebas que se realizan para entender que esa persona sea la correcta, qué difícil es para una persona. Yo me pongo a pensar en negocios que relativamente son chicos, pero que a lo mejor el dueño ya no está en posibilidades de traer esa carga de trabajo. Ahí, alguna sugerencia que nos pudiera compartir para poder enlazarnos un poquito a buscar, cuando sea la necesidad de hacerlo, cómo soltar la empresa. Es que, fíjate, Jesús, es bien importante lo que comentas. Muchos piensan que institucionalizar es contratar a un director y que él ya toma todas las decisiones y es el responsable y tú como dueño lo vas a ver cada 3 meses. No puedes soltar así nada más como así. Una tiene que ser la persona con la experiencia, con el conocimiento, con los valores. Debe tener indicadores de desempeño y tú tienes que, desde una trinchera diferente, estar midiendo esos indicadores de desempeño. Oye, y luego tiene que tener un marco de actuación, y ese marco de actuación son las políticas escritas y las no escritas. Vamos a suponer, oye, nosotros creemos que hemos profesado el que cumplimos con todos nuestros impuestos en tiempo y forma y no hacemos ningún tipo de planeación agresiva o que pueda ser medio entre gris y por no decir negro. Y llega el director y dice, no, es que yo vengo de una empresa donde no pagábamos los impuestos a tiempo, la seguridad social, teníamos a nuestro personal con sueldos menores y al resto se lo damos en efectivo. No, señor, podrá ser muy el director, pero aquí hay una política que se verá a respetar bajo un marco regulatorio. No o sea, el institucionalizar una organización no quiere decir pasarle la estafeta a otro director y que haga lo que se le dé su regalada gana. Exacto. Tiene que haber rendición de cuentas a través de indicadores y un seguimiento y tiene que respetar las políticas escritas y las no escritas, que es el ADN de la familia, el ADN de la organización, para que pueda trascender a través de las generaciones. Sí, por supuesto. Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. No deja de ser como quiera, a lo mejor un poco complejo en un inicio, me supongo yo, el manejar esas transformaciones, de pasar de una mano a otra. Sin embargo, con esas revisiones que usted menciona, tiene que aplicarse de la manera más eficiente, ¿verdad? Déjame te doy un ejemplo. Yo tenía una compañía mediana de transporte, yo trabajaba en Nuevo Laredo y esa compañía fue creciendo, me ayudaba mi esposa, una hermana y un poco mis hijos. Llegó el momento en que contraté un director. No estaba yo como director, yo estaba trabajando en otra empresa y contraté un director, pero ese director siempre tenía el coaching de parte mía, tenía los indicadores y el marco de actuación y el marco de referencia en la toma de decisiones. Hoy no puedes contratar operadores que tengan antecedentes penales. No puedes contratar operadores que estén reincidiendo en sus pruebas toxicológicas y que salgan positivos. No puedes dejarle de pagar a tiempo a los proveedores. Para mí, un proveedor es tan importante como un cliente. Bueno, tenía yo un director, era una empresa familiar y bueno, ya tenía muchas características de institucional. Exacto. Ahorita en la actualidad, licenciado, ¿cómo ve usted a México?
México nos necesita, Jesús. México necesita cariño, necesita amor, necesita que estemos en México. Yo siempre he dicho que no me voy a cansar de invertir en México. Yo no te quiero decir si el actual gobierno o el del sexenio pasado o el de hace 2 sexenios o el de hace 5 sexenios, no me importa. Claro. El endoso que ha habido cada 6 años de nuestro hermoso país. Pudiera decirte que está lastimado, que nos necesita, que necesitamos tener una política contracíclica cuando todo el mundo está siendo cauto, echado para atrás, dejar de invertir. Tenemos que ir contracíclicos y resilientes. Vamos a invertir en México, vamos a crear en México. ¿Sí está lastimado México? Sí. ¿Tiene muchos retos? Sí. Pero tiene un arma secreta, Chuy. México, para salir adelante. Se llaman los mexicanos. Ese es el arma secreta de México. Nosotros, los ciudadanos. Te aseguro que de los 120 o 30 millones que somos, el 99% somos personas buenas. Pero hay uno que desgracia el país. Ese uno que es corrupto, ese uno que es malandro, ese uno que está en el crimen, o que es 1%. Desafortunadamente hace más ruido una granada de mano que 1.000.000 de caricias. Entonces, yo creo que México tiene grandes oportunidades de salir adelante. Yo creo en México, soy un apasionado de mi país, creo en él y todos los días trato de predicar con el ejemplo. Porque para ser un mejor México necesitamos un país más educado, más culto, más civilizado y más solidario. Con esas 4 que insistamos y que convenzamos con la familia alrededor, respetar la ley. Oye, es que todo el mundo lo hace. No quiere decir que como todo el mundo lo hace sea lo correcto, o porque nadie lo hace sea lo incorrecto. Tenemos que sentarnos en nuestros valores y predicarlos, y no cansarnos de predicarlos. Y que empezar con el entorno familiar, el entorno de la organización, en el club social, con los vecinos, ser buenos mexicanos, ser solidarios, civilizados, cultos y educados. Qué diferente fuera, ¿verdad, licenciado? Que todos que realmente pusiéramos ese granito de arena que nos corresponde, fueran las cosas muy diferentes. Así es. Es correcto. Licenciado, casi ya en la recta final aquí, de nuevo agradeciendo aquí su asistencia. Le voy a pedir un favorzote. En un papelito que tengo aquí, en blanco, le voy a pedir el enorme favor que nos comparta un pensamiento de éxito que usted tenga, porque eso lo vamos a guardar, lo vamos a dejar en este podcast, Construyendo el Éxito, como una remembranza de que nos hizo el enorme favor de compartirnos aquí enseñanzas para todos nosotros. Con mucho gusto. De nuevo le reitero el agradecimiento, licenciado. Como le decía hace un momento cuando dimos inicio, pues me da un enorme gusto que usted sea ahora sí que padrino de nuestro podcast, y estamos muy contentos por este arranque. Al contrario, Jesús, muy honrado, muy agradecido. Te voy a poner 2. Adelante. Muy bien. Te lo paso para que lo leas si gustas. Por favor. No hay vientos favorables para quien no sabe a qué puerto se dirige. Y los grandes capitanes de barco se hacen en aguas bravas, no en lanchitas. Gracias. Licenciado, pues de nuevo no me canso de darle el agradecimiento. Nos deja una enseñanza aquí con sus palabras, que créame que espero que la gente, al igual que yo, tratemos de buscarle siempre el lado positivo a las cosas, buscar cómo mejorar 1% todos los días, y seguramente esto pues va a seguir por un rumbo más efectivo a como todos quisiéramos que así fuera. Gracias, Jesús. Me siento realmente honrado de ser el padrino de este proyecto. Siempre has sido un hombre emprendedor. Seguramente te va a ir muy bien. Y quisiera cerrar con decirte que estamos destinados a ser héroes. Y los héroes no se cansan.
Todos los días tenemos que salir a luchar y ser una mejor versión de uno mismo todos los días. Adelante, Jesús. Mucho ánimo y te irá muy bien. Gran empresario y mejor amigo todavía. Licenciado Jorge. Muchas gracias, Estamos Jesús. para la próxima. Gracias. A la hora. Gracias.